Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quisiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan: las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Y hay alguien que los acusa: Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Vamos a hacer una pequeña plegaria del Salmo 6, pidiendo, sobre todo en este tiempo de pandemia, por todos aquellos quienes nos encontramos atribulados, nos encontramos tristes, abatidos, por la muerte de un ser querido, de un amigo, de un vecino, o también por alguien que hoy día está luchando y está batallando con este virus en una cama UCI, de un hospital, de una clínica, o también en sus propios hogares. Y esta pequeña oración de este Salmo 6 también es pidiéndole a Dios el cese, el fin, el exterminio total de esta pandemia. Plegaria en la tribulación, nos dice el Salmo 6. Señor, no me corrijas con tu cólera, no me castigues con tu furor. Piedad, Señor, que estoy baldado. Cura, Señor, mis huesos dislocados, sin fuerza. Me encuentro del todo abatido. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, restablece mi vida. Ponme a salvo por tu misericordia. Que después de morir nadie te recuerda en el mundo de los muertos. ¿Quién te alabará? Estoy extenuado de sollozar, de gemir. Baño mi lecho cada noche. Inundo de lágrimas mi cama, mis ojos se consumen de rabia. La insolencia define a mis opresores. Aparta de mí a los malvados. Que, Señor, has escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica.
El Señor ha aceptado mi oración. Queden corridos y confusos todos nuestros enemigos y retrocedan de inmediato, cubiertos de vergüenza. Bellísimo salmo en el momento justamente del agobio, de la tristeza, del dolor, y cómo clama el salmista esa infinita bondad de un Dios que escuche su súplica, que acepte su oración. Creo que este salmo nos ayudaría muchísimo en este tiempo de pandemia. Vuélvanlo a escuchar, a meditarlo, y podemos hacer algo. Podemos descubrir una palabra que realmente me ha calado y imaginar el escenario de este salmo. Imaginar, cerrar nuestros ojos e imaginar en la cabeza cómo el salmista estaría repitiendo, cómo estaríamos nosotros en vez del salmista repitiendo estas líneas una por una. Es el Salmo 6, ¿no? En sus Biblias van a encontrarla así. Y podemos ir un poquito haciendo cierta terapia para asumir en estos momentos el dolor, la incertidumbre, el duelo, etc. Nos va a ayudar bastante. En el Evangelio del día de hoy hay una primera parte donde Jesús de alguna manera tiene cierta defensa ante los judíos y defensa en relación a su testimonio. Recuerden o recordemos que esa generación pide signos, pide milagros, porque no creen en la palabra de Jesús, no creen en el testimonio de Jesús. Ayer, los judíos, uno, por blasfemo, por decirse ser hijo de Dios, y segundo, por curar en sábado, ya buscan matarlo, pues no creen en ese testimonio de Dios. Pero Jesús dice: el testimonio que yo doy o que da de mí es el Padre, y ese testimonio es válido. Testimonio es testigo. El Padre es testigo de enviar al Hijo, y el Padre da una voz en la transfiguración como tanto en el bautismo. Este es mi Hijo, mi predilecto, escúchenlo. Este es mi Hijo en quien pongo mis complacencias, también escúchenlo. Pues es el Padre quien da testimonio del Hijo, pero sin embargo no creen. No creen en el testimonio de la verdad, y es que cuando estamos metidos en las tinieblas del pecado, de la mentira, del engaño, pues ningún testimonio para nosotros es creíble. Pues continúa Jesús y cita a la persona de Juan el Bautista. Y dice: muchos creyeron en el testimonio de Juan el Bautista, y ustedes se apoyaron en un testimonio de un hombre. Por supuesto que sí. Juan arrastraba masas y creían que él era el Mesías. Pero Juan siempre dijo muy clara y determinadamente: yo no soy el Mesías. Pero sin embargo, su testimonio pues hacía de que mucha gente lo siguiese. Y Jesús dice: ustedes quisieron alegrarse un instante de su luz, porque Juan era como una lámpara que ardía y brillaba. Y dice Jesús: ustedes querían alegrarse un instante de su luz. Pero ¿saben qué? Aquí hay uno mejor que Juan. Como diré en otra parte, aquí hay uno mejor que Salomón, aquí hay uno mejor que Jonás. Pues aquí hay uno mayor que Juan. Y no solamente soy esa luz que arde, sino ante todo soy la palabra encarnada que vengo a salvarlos. Y Jesús nos dice: yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. ¿Cuál es ese testimonio? Las obras que el Padre me ha concedido realizar, las que yo hago. ¿Y cuáles son las obras?
Las obras son aquellas que viendo no ven y escuchando no oyen. El perdón de los pecados de muchos, la curación de lisiados, de sordos, de mudos, de paralíticos, de endemoniados, de leprosos, la multiplicación de los panes y saciar a una multitud innumerable, ¿no? Todas esas obras, todos esos milagros hablan por sí mismos de Jesús, pero no creen. Esa es la carta de presentación de Jesús, dije el otro día, que lleva un photocheck que dice amor. Dios es amor y el que tiene amor manifiesta su testimonio a través de ellas, como justamente el perdón, la sanación, la resurrección. Diríamos entonces que Jesús está aportando testimonios que autentifican su misión. Un Dios que se hace accesible a los hombres de dos maneras. Uno, por las obras divinas que Cristo realiza. Y la otra es por las escrituras que manifiestan que vendría un Mesías, un Salvador, el Señor. Y el momento sublime del amor y del testimonio de Jesús es aquel que se entrega en la cruz. El enviado será objeto de burla, pues he aquí la obra que autentifica una vez más su misión, una vida entregada hasta el final. Pues la cruz derriba los pedestales de los falsos dioses que nosotros nos construimos, ¿sí? De los ídolos. El dinero, el poder, el sexo desordenado, ¿no? La falsa libertad o libertinaje y tantas cosas más que podemos nosotros identificar en nosotros mismos. Dios está derribando desde ahí todos esos ídolos, de aquellos que damos testimonios falsos, porque no son verdaderos, no son transparentes como el de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a dar esos testimonios falsos, testimonios que en vez de alumbrar, opacan, y cuando una mentira va creciendo de a pocos, hasta el final esa mentira se convierte en una enmarañada que cubre toda nuestra existencia de oscuridad y tiniebla. Pues aquí justamente al inicio ya lo dije, Jesús es la luz que quiere iluminar esa parte interior para que no siga brotando, germinando el pecado, el mal, el falso testimonio en nosotros. Ya había mencionado que una de las formas de encontrar a Jesús y creer en Él, en su testimonio, es a través de las Sagradas Escrituras. Y Jesús lo dice así: ustedes estudian las Sagradas Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Pues sí, todas las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y la plenitud del Nuevo hablan de Jesús, del Mesías, del Señor. Por ejemplo, un Isaías que habla del Emmanuel, que la Virgen está encinta y va a dar a luz un niño, un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa el Dios con nosotros. Esto lo decía ya el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo vemos el Emmanuel, el Dios con nosotros, que nace en la persona de Jesús. Entonces, las Sagradas Escrituras son el pleno cumplimiento de lo que ya anunciaban los profetas y la ley. Ahí Jesús no se equivoca y se los aclara a los judíos. Pues también dice Jesús: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Pues vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Prefirieron las tinieblas antes que la luz. Es el rechazo constante, ¿no? Todo aquel que quiera hacer el bien siempre va a encontrar escollos y rechazo. Cambia una forma de vivir en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, vas a recibir rechazo. Porque queremos mantener los mismos esquemas a veces. Esquemas que ya están perennizados por años. Si tú rompes una línea de esos esquemas de convivencia, inmediatamente pues
se vienen sobre nosotros. Pero es que hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas que a veces nos hacen daño en vez que nos hagan un bien. Pero ahí está Jesús, demostrándonos que Él ha venido a cambiar este mundo. Continúa diciéndonos: no piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien quien los acusa. ¿Y quién es? Moisés. ¿Y por qué Moisés? Porque ustedes tenían su esperanza en Moisés, el pueblo de Israel. Moisés los sacó de la esclavitud de Egipto. Moisés siempre intercedió por el pueblo hacia la tierra prometida. Y dice, si ustedes creyeran de verdad en Moisés, creerían en mí. ¿Por qué? Porque Moisés escribió sobre mí. Pero si no dan fe a los escritos, ¿cómo van a dar fe a mis palabras? Moisés, que en este domingo pasado nos hablaba la escritura del libro de los Números, de cómo intercede ante el pueblo cuando eran mordidos por serpientes venenosas. Dios le dice, haz un estandarte y pon una serpiente de bronce, y cada cual que sea mordido por esta serpiente mire este estandarte y quedará curado. Era Moisés quien en ese momento intercedía por el pueblo frente a la aniquilación por la mordedura de serpientes. Pues aquí Jesús demuestra, si ustedes creyeran en Él, creyeran en su palabra, y así como hablan de Él, hablan de la ley, hablan del cumplimiento de esa ley, hablan de Moisés, pues también deberían creer en mí. Pero si no le creen a Moisés, cuando yo ahora les hablo de que el reino de Dios ha llegado a ustedes, que está presente entre ustedes, que en la transfiguración se nos presenta Moisés y Elías hablando con Jesús, porque Él es el cumplimiento pleno de la Escritura, y no me hacen caso o no hacen caso, menos van a dar fe a mis palabras, a mi testimonio. Por eso es que Jesús dice, mi testimonio no se acuña en mí mismo, sino alguien da testimonio de mí. Y las obras que yo hago dan testimonio de mí. Seríamos totalmente ciegos si no vemos hoy día lo que Jesús hace. ¿Qué testimonio nos da diario a nosotros de vida? ¿Alguien se está recuperando? ¿Estamos sanando poco a poco las heridas de la muerte de un familiar, de un amigo? ¿Estamos encontrando un trabajo que nos ayude a tener estabilidad económica frente a esta pandemia? ¿Estamos recuperando el hogar? ¿Hay más tranquilidad? ¿Ya recibiste la vacuna? O sea, hay tantas cosas de las cuales hay que dar gracias a Dios. Es el testimonio que da Dios en nuestras vidas. Y nosotros también hay que darlo. Ser testigos de Jesús es dar testimonio de Él en este mundo como Él la dio, inclusive hasta dando la propia vida. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre José Guávil, apretar la campanita, hacer un like cada vez que escuchamos el Santo Evangelio y compartámoslo con quienes lo necesitan. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.